Ay, Bueno, ¿ahora se me escucha bien? perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a ir arrancando con todo lo que es la exploración de las glándulas adrenales y sus patologías. Un poco como dijo Gaby, realmente yo creo que es dentro de todo lo que más evolucionó, yo creo que la exploración de las glándulas adrenales. En mi opinión, esto se debe a varias causas. Una de ellas es obviamente contar con otro tipo de equipos, ¿no? Pero vamos a ver un poco todo lo que, con todo lo que tenemos de lo que es imágenes para estudiar las glándulas adrenales. Obviamente que lo que nosotros a veces, lo que siempre normalmente empiezan es con una radiografía, pero lo que sabemos es que la radiografía es de baja sensibilidad para la evaluación de las glándulas adrenales. Eh, a través de este método no se puede evaluar una glándula adrenal normal, salvo que, como vamos a ver, en los gatos pueden presentar en situación normal, las glándulas adrenales pueden presentar mineralizaciones, pero normalmente no se ven a través de la radiografía. Y lo que vamos a tener que poder ver, lo que vamos a poder en realidad ver es cuando ya hay una masa que sí puede ser identificada. En cuanto a la ecografía, sí es mucho más sensible para ver las adrenales hasta en condiciones totalmente normales, lo que es otra de las beneficios es que es de bajo costo, posibilita repetir el estudio cuantas veces queremos, y más allá de ver las glándulas adrenales, lo que vamos a poder es evaluar todo el abdomen. Y la desventaja, que es verdad que es técnico dependiente, entonces sí, yo creo que normalmente uno quiere ver y encontrar las glándulas adrenales, pero necesitamos yo creo que dos cosas, acostumbrar a la mano, y esto es así, acostumbrar a los ojos, ¿sí? Porque las glándulas adrenales, la realidad es que esas dos cosas las vamos a tener como que tener muy trabajadas, ¿sí? Bueno, por último, obviamente, la tomografía computada, lo que tenemos que es un estudio costoso y bueno, no siempre está disponible, requiere anestesia. Sí es muy valioso cuando necesitamos evaluar cualquier masa de tipo retroperitoneal. Es muy confiable, sobre todo a la hora de determinar el alcance que tiene esa patología o esa masa. Permite también, obviamente, el estudio contrastado, lo cual va a poder, capaz, de alguna manera, ayudar a ver si son lesiones benignas o malignas. Y quizás sí, y esto es lo más importante, es que lo vamos a usar la tomografía muchas veces a la hora de decidir la posibilidad de una técnica quirúrgica. Ahí realmente es cuando capaz la tomografía sí se necesita una tomografía. Eh, Cuando ya más o menos a través de la ecografía se vio que existe una masa a nivel del área de proyección de las glándulas adrenales, si uno quiere saber las posibilidades que hay a nivel quirúrgico de extirparla, ahí sí va a ser necesario y sí va a ser muy valiosa la tomografía computada. Eh, Como dijimos, ni bien empezamos la charla, es quizás lo que más ha evolucionado. Cuando ahora vamos a ver que en esta primera etapa lo que vamos a ver es glándulas adrenales en perro y después vamos a ver también un pequeño capítulo de gatos, porque hoy por hoy creo que es lo que eh, lo que realmente empieza más a pedirse, que son glándulas adrenales en los felinos. Entonces vamos a ver primero un poco de la técnica de exploración y la anatomía normal de las glándulas en perros.
Bueno, obviamente que algunas cosas es lo mismo en gatos, pero bueno. Como vimos ya un poco cuando vimos los hurones, las glándulas adrenales, digamos de alguna manera, tienen una disposición que van a estar muy relacionada con los grandes vasculaturas, ¿sí? Con la aorta y con la vena cava. Y lo que vemos acá, que en realidad tiene una zona que es cortical y una médula. Y a su vez, la zona de corteza, al menos para refrescar un poco la memoria, tiene tres porciones o tres zonas que desde afuera hacia adentro son la glomerulosa, que va a producir, lo que más va a producir es aldosterona, la fasciculada, que va a producir los corticoides, y una zona reticular que va a producir las hormonas sexuales. Y por último vamos a tener la médula, que vamos a ver ahora que en realidad la médula va a producir embriológicamente son como dos entidades separadas. Embriológicamente la médula se va a originar del neuroectodermo y lo que va a producir es adrenalina y noradrenalina. En cambio la corteza se va a producir del mesodermo, y lo que va a producir es lo que les nombré ahora, va a producir una gran cantidad de hormonas, ¿sí? Bueno, un poco también como vimos en los hurones, quizás sí, tanto en perros como vamos a ver luego en gatos, es muy importante contar con un equipamiento. Y en esto fundamentalmente yo creo que tenemos que tratar de tener el transductor con, digamos, la mayor resolución posible, ¿eh? Eso es lo más importante. Otra cosa un poco yo creo que, sobre todo en los felinos, digamos, el área de apoyo del transductor, la realidad es que tiene que ser lo más pequeño. Por eso es que van a ver que en algunas situaciones uno, eh, digamos, usa el micro convex, porque en realidad lo que, como decía Flor, la superficie de apoyo pequeño y la forma que tiene el micro convex se adapta mucho mejor a donde yo lo tengo que apoyar. O sea, voy a lograr una mejor acople. En mi opinión, bueno, yo voy a hablar como yo hago, porque realmente las adrenales se pueden ubicar desde, digamos, una ventana acústica lateral o desde ventral. Yo siempre prefiero la ventana acústica lateral. Y en realidad apoyar el transductor lo voy a apoyar inmediatamente ventral a los músculos, ¿no? Ahí, digamos, voy a empezar a buscar los puntos de referencia. Digamos, en la zona bien lateral, bien dorsal, lo que yo voy a primero a ubicar básicamente son los grandes vasos. Es decir, que si estoy ubicando a la glándula izquierda, lo que voy a buscar es la aorta. Y si voy a buscar a la derecha, voy a buscar la vena cava caudal. En realidad trato de seguirlos y yo creo que es más fácil de ubicar estos grandes vasos bien en caudal, donde se produce la bifurcación. Y a partir de ahí voy a trasladar el transductor hacia craneal hasta buscar el próximo reparo anatómico, que es las arterias renales, la arteria renal derecha e izquierda. Por último, digamos, como yo siempre digo que la adrenal se encuentra entre dos corchetes, entre el corchete, digamos, caudal es las arterias renales, y el corchete craneal va a ser el tronco celíaco y la arteria mesentérica. Ahí yo sé que voy a tener
a las glándulas adrenales. Y lo que ahora vamos a empezar a ver, y lo importante que hay otra vasculatura que ahora la vamos a identificar en la filmación, en donde pasa por el medio justo de las mismas. Bueno, ahí es lo que dijimos, la primera que ubicamos es la renal, ahí aparece, y esta la que aparece en el medio es la frénica abdominal. Una vez que encuentro eso, ya sé que ahí la realidad es que optimizo todo lo que es el perillaje, ¿no?, de mi equipo, y yo ya sé que ya estoy en el área, ¿sí? Quería mostrarles. Bueno, esta es entonces la renal, y lo que le pasa en el medio es la frénica abdominal. Bien. Y acá están, digamos, básicamente lo que yo voy a buscar. Acá obviamente que está con un transductor de alta frecuencia, y lo que voy a buscar entonces es el corchete caudal y el límite craneal. Y el límite craneal lo veo así, como si fueran dos vasos que en realidad son las dos primeras ramas que da la aorta apenas entra el abdomen. Dan estas dos ramas que es el tronco, bueno, en el humano se llama tronco celíaco, pero nosotros llamamos la arteria celíaca, y la mesentérica. En realidad salen muy próximos, y eso es lo que yo creo que de alguna manera nos ayuda a identificar, que salen muy próximos. Obviamente que, como ven acá, uno está trabajando con el Doppler color, y yo creo que esto también ayudó mucho a lo que es la identificación de las adrenales, ya que son, digamos, unas glándulas que nos servimos mucho de la vasculatura para encontrarlas, ¿sí? Bueno, entonces, hablando un poco de lo que sería el área de exploración de las adrenales, su límite craneal, están dados por esto, que son lo que seríamos la celíaca y la mesentérica craneal. Y bueno, cuando uno a veces lo busca desde la derecha, lo que a veces uno la agarra en un corte transversal, y lo que la va a identificar es esto, como si fueran dos circulitos muy próximos. En relación a la aorta, lo que vemos es estos dos circulitos muy próximos que son estos vasos. Bueno, y acá de nuevo otra filmación. Entonces empiezo siempre con la aorta, la renal, las frénicas, y ahí ya la voy ubicando, ¿sí? Entonces ahí, bueno, obviamente uno apaga el Doppler color, porque el Doppler color van a ver que cuando lo activan no tienen capaz, en el modo B baja un poco la calidad, pero en realidad lo uso más para la búsqueda, porque capaz sí tienen una menor calidad en el modo B. Entonces, una vez que uno la ubica la glándula, ya se pone a trabajar en el modo B y a evaluar todo en el modo B. Bueno, y con respecto a la derecha, lo que tenemos que saber es que se ubica en relación a la vena cava caudal. Y acá es el primer capaz escollo que da la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha, al estar tan próxima a la vena cava caudal y la vena no tener una pared tan manifiesta, lo que hace es que a veces quede como las dos como medias solapadas, y cuesta mucho como separarlas. Entonces acá a veces lo que hago, ejerzo un poco de presión sobre ambas, y lo que se colapsa es la vena cava, y lo que permanece es la glándula adrenal derecha.
Entonces, pero la búsqueda más o menos es la misma. Y lo que sí vamos a tener que también otra dificultad es que tanto el riñón como la glándula adrenal están un poco más hacia craneal y quizás ahí es la dificultad, es acoplarse en esa zona y muchas veces la voy a tener que buscar intercostal, con lo cual va a ser un poco más la dificultad y por lo que van a ver acá, la derecha es más difícil, van a ver que tengo menos imágenes de derecha con el lineal, porque el lineal ahí en esa zona entre las costillas va a ser más difícil ubicarlo. ¿Eh? Además que tiene en general una superficie de apoyo más grande. ¿Qué podemos decir de la forma? Y lo que sabemos es que en caninos, no ocurre así lo mismo en felinos, en caninos es como que las adrenales tienen diferentes formas. La adrenal izquierda, como la vemos en la imagen, tiene una forma bilobulada, como un 8 acostado. Se llama también como si fuera un sillón, tiene una forma como si fuera una reposera. Eh, lo que sabemos es que esta cintura, digamos, es donde discurren los vasos frénico-abdominales. En cuanto a la ecogenicidad, son hipoecoicas, como lo vemos acá, a todo lo que sería el tejido que la circunda. Y en cuanto a la ecoestructura, pueden ser hipoecoicas homogéneas o tener una cortical, digamos, una corteza más hipoecoica y una médula más ecogénica, o como está acá, también puede adoptar una, digamos, una línea que va paralela a la superficie en relación a lo que sería, digamos, un poco más interna, en lo que sería médula y corteza. Eso sería lo que, digamos, la ecoestructura normal. En cuanto a la derecha, tiene otra forma totalmente distinta en el canino y adopta una forma de cuña o de coma, ¿sí? Y también, en cuanto a la ecogenicidad, es más hipoecoica y en cuanto a la estructura es igual a lo que vimos a la glándula adrenal izquierda, es decir, o que se va a ver homogénea, hipoecoica, o van a distinguir un patrón que yo lo llamo patrón corteza-médula, que es normal. Bien, un dato que, bueno, nosotros además de ver esa forma, o sea, de valorar la forma, de valorar la ecogenicidad, los contornos, lo que yo voy a tener que dar, y van a ver que después a lo largo de la charla es sumamente importante establecer un tamaño. Y hay un trabajo que es muy interesante porque realmente también se trabajó con una población grande, que es este trabajo que fue publicado en la Veterinary Radiology, que, digamos, trataron de establecer cuál es la medida más confiable. Y cuando yo llamo a una medida confiable, es aquella en donde eh, presentó menor variabilidad, ya sea dentro de un mismo operador o de diferentes operadores. Y lo que se estableció que esa medida eh, es la medida de lo que sería el diámetro medido a nivel del polo caudal en un corte longitudinal de la glándula. Entonces, lo que se vio es que esa medida en realidad fue una medida dentro de lo que nosotros podemos decir como una medida más confiable. ¿Por qué? Porque si lo mido yo, voy a tomar una medida, pero si viene, por ejemplo, Florencia y mide Florencia, vamos a tener como medidas bastante parecidas. Entonces, esa es la medida que nosotros, es la que de alguna medida, o en la mayor forma posible, tenemos que realizarla. Es
O sea, voy a medir el eje largo, pero la medida del eje corto voy a tratar de hacerlo de alguna manera lo más minucioso posible. Acá les dejo, bueno, medidas que están obviamente en la bibliografía que establecen que también esto cambió a lo largo de, digamos, del tiempo, porque ahora sí tenemos medidas para razas pequeñas, para razas medianas y para razas grandes. Antes era como que, bueno, no tenía que llegar hasta tanto, pero ahora sí, como vemos en los caninos, eh, hay una diferencia entre el peso del paciente y el tamaño de las glándulas adrenales. Bueno, a ver, primera etapa ya concluida, que es la técnica de exploración y la evaluación de las glándulas adrenales. ¿Hay alguna duda? No estamos hablando de felinos, ¿eh? Vamos a hablar todo luego de felinos y no quiero que mezclen, porque en realidad van a ver un capítulo entero de felinos normales y felinos patológicos. Esto recuerden, lo vuelvo a repetir, por si no quedó claro, esto recuerden que es caninos. Todo lo que vieron ahora es caninos. Bien. Vamos a empezar entonces ahora sí a ver patologías y yo creo que dentro de lo que es la casuística, obviamente que es el de mayor presentación, en el caso de los caninos, es lo que ponemos acá como síndrome de Cushing dependiente hipoficial. De lo que ustedes saben, ¿cómo esperan ver las glándulas adrenales en estos pacientes? Recuerden que, bueno, vamos a hablar un poquito así. ¿A qué le decimos síndrome de Cushing? En realidad el síndrome de Cushing de alguna manera lo llaman como que es una cantidad de patologías que lo que se debe es a unas cantidades digamos, o aumentadas o suprafisiológicas de glucocorticoides. Y según el doctor Castillo, se debe al aumento de cortisol, ya sea por un mayor estímulo en su síntesis por ACTH y LH, o bien por una producción autónoma independiente de la zona fasciculada. Lo que sabemos es que tenemos mucha producción de corticoides. Un poco recordando, no me voy a detallar mucho porque esto ya es un poco desde el punto de vista de fisiología y de endocrino, lo que sabemos es que dentro de lo que serían los pacientes con Cushing, un alto porcentaje se debe a un aumento en la producción de ACTH. ¿Sí? Debido a alguna alteración en la hipófisis, lo que se produce es un aumento de la ACTH que lo que hace es estimular de una manera anormal a las glándulas adrenales y estas lo que producen es cortisol. Esto, el feedback negativo en estos pacientes está, digamos, de alguna manera anulado. Por más que vaya el feedback negativo, esta alteración en la hipófisis lo que sigue produciendo es mucho ACTH y eso lleva a un aumento en la producción de cortisol. Entonces, como vemos acá, en cuanto a lo que es la clasificación fisiopatológica, digamos, es secundario a un adenoma hipofisiario. Ahora vamos a ver que también la ACTH se puede producir de una manera ectópica en otros tumores que no son de origen hipofisiario, y acá se los menciono cuáles son, que es el carcinoma pulmonar,
el tumor carcinoide y también el carcinoma medular tiroideo. Todos esos tumores lo que hacen es producir algo parecido a la ACTH, un producto, una hormona similar a la ACTH, que a su vez esta va a estimular también a las glándulas adrenales. También lo que vamos a ver después, que hay una hiperplasia macronodular adrenocortical, y también puede haber tumores pituitarios y tumor, es decir, que va a haber un tumor en la hipófisis y un tumor en la glándula misma. Bien, ¿cómo vamos a encontrar o cómo se imaginan cuando tienen que hacer una ecografía? Son pacientes bastante, digamos, como digo yo, bastante típicos, y dentro de todo que cierran mucho por muchos lados. Ya uno cuando los ve, ya venir caminando ya se dan cuenta. Pero ¿cómo esperan encontrar a esas glándulas adrenales en estos casos de estos pacientes? Aumentadas de tamaño. Muy bien, aumentadas de tamaño, ¿y en qué forma? Bilateral, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque las dos van a formar, o sea, las dos van a ser como una función, una unidad funcional. Las dos van a estar estimuladas por la ACTH, entonces va a haber un aumento de tamaño. Y entonces, una vez que yo tengo que evaluar a estos pacientes, lo que voy a evaluar obviamente es, como siempre, en todos los órganos, yo lo que voy a evaluar es la forma, los contornos, la ecogenicidad, la ecoestructura y el tamaño. En realidad todo esto ustedes lo van a tener que volcar al informe. Y entonces lo que en la bibliografía ahora habla es que cuando el canino es hasta 10 kilos, las glándulas adrenales no deben superar lo que vimos, esa medida que para nosotros ahora ya sabemos que es mi medida confiable, que es la medida en la que me voy a basar toda mi evaluación. Por eso es lo que yo necesito. Yo necesito valerme de patrones o de parámetros confiables. Es la del polo caudal, como vemos acá. En caninos hasta 10 kilos no debe sobrepasar los 0,60 y con más de 10 kilos no debe pasar los 0,70. Esto es, digamos, desde el punto ecográfico, lo que yo puedo decir, que me voy a basar en decir si está mi glándula adrenal grande o chica. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta, que esta medida no voy a tener al 100% de mis pacientes. ¿Por qué? Porque hay unas, o sea, la sensibilidad y la especificidad no llegan al 100%. Entonces, más que nada para uno saberlo y de alguna manera poder después transmitirlo al clínico, yo sé que este valor de alguna manera no me van a incluir el 100% de mis pacientes. O sea, hay parte de los pacientes en donde me va a dar menor de 0,60, pero que probablemente tengan síndrome de Cushing. Si bien es alta la sensibilidad, pero tengan en cuenta que no es el 100% de todos sus pacientes. Y esto de alguna manera también hay que de alguna manera manifestarlo. Bueno, un poco acá, bueno, es la Yo te voy a hacer una imagen. aclaración, Silvita, o a Sí, ella. Acá lo que ustedes tienen que pensar con esto de los tamaños que dice Silvia, de hasta 0,72, 0,74 o hasta sí, 0,60, es que si vos estás con un perrito que pesa 2 kilos y vos encontrás una glándula que mide 0,60, y lo más probable es que sea grande. O claro, sea, bueno, uno por tiene que eso, razonar eso. claro,
por eso yo lo que les puse un poco que yo, esto también es como que siempre, como dice Flor, lo tengo metido debajo de la Claro, manga. O claro. sea, Pero a hay que ver, razonarlo así. Siempre sí, razonen el tamaño del perro que están claro. viendo. Porque a mí Esto me para pasa, mí, esto es algo que en realidad creo que está publicado recién en el 2000, lo publicó Penny, porque es verdad que como dice Flor, antes no se claro, veía, o sea, no había publicación, es decir, de las medidas. Como dice Flor, las medidas adrenales teníamos como dos medidas solas, claro. eh, que era Sin la tener en otra, cuenta si era un caniche o una tal ovejera cual. alemán. Entonces, Ahora, bueno, Pennick, creo que está en el libro de la doctora Pennick, lo pone, pero creo que fue en el 2012, creo que mm, 2013. Hasta ese momento, uno la realidad es que, como dice Flor, o sea, uno, si bien no lo tenía, digamos, no estaba escrito en ningún lado, como dice Flor, también uno tiene criterio, que creo claro, que eso es lo importante. claro. Es decir, uno tener un criterio. Pero esto yo creo que también es como que, ya les digo, ahí abajo en la manga siempre tenganlo presente. Ujú. Eh, pero bueno, la otra medida que tenemos, que es esta, que quizás es como que es la medida con la que uno, bueno, si es por debajo de 10, menos de 60, pero a ver, si es un Yorkshire que tiene 1 kilo y mide 0,58, no voy a poner que está normal, es un Yorkshire. ¿Eh? Entonces, bueno, ténganlo en cuenta que las medidas un poco también tienen que ver un tema con un criterio. Eh, y lo mismo, hay animales que son de 60 kilos y pueden llegar a medir 0,74. Y no voy a poner, obviamente, que están aumentadas de tamaño, son 60 kilos. ¿Viste? Entonces, eso, bueno. Bueno, acá lo que vamos a ver, entonces lo que podemos decir, bueno, acá lo que les quería, bueno, ahí ya uno aprieta un poquito, se deshace de la cava, la logra aplastar y entonces ahí, y entonces lo que vemos es un poco, como ven acá, y eso es otra cosa que yo también me fijo, esta situación, digamos, de glándula redondeada, ¿eh? Más allá que me voy a apoyar mucho en el tamaño, pero ya esta situación de glándula gorda, es como que ya ahí nosotros, ahí capaz ponemos, ¿no? No tiene esa forma tan aguzada, tiene una forma más redondeada, entonces ahí de alguna manera más el tamaño un poco como dice Flor cuando decía lo del hígado, a ver, no voy a mirar solo la ecogenicidad, voy a valorar todo y en función de ese todo voy a establecer mis conclusiones. A ver, si yo veo un hígado chico con un ángulo cerrado, un ángulo bien cerrado, bueno, ¿está aumentada la ecogenicidad? Bueno, pero no voy a decir que tiene una infiltración grasa, porque no lo veo gigante, no lo veo de bordes o de ángulos abiertos. Entonces, un poco entiendan que uno capaz habla de los aspectos por separado, pero en realidad lo que ustedes hacen cuando hacen una ecografía es evaluarlos todos juntos, ¿eh? Porque en realidad es lo que tienen que hacer, ir evaluando todos juntos. Entonces, como vemos acá, las glándulas, lo que sí voy a poder decir que la forma está conservada, porque veo una forma de cuña, veo una forma de 8, los contornos están bien. Hay una buena hay un patrón acá, corteza médula, sé que por ecografía el ver este patrón es normalidad, así que voy a decir que están normales, pero las voy a ver que están con una forma capaz, bueno, nosotros a veces ponemos globosas o una forma redondeada y decimos cómo es el tamaño. Entonces, de alguna manera, lo que
ahí podemos decir es que hay un agrandamiento y que ese agrandamiento es bilateral, ¿eh? Están agrandadas en forma bilateral. Entonces, lo que yo puedo poner y decir es que o veo una adrenomegalia bilateral y que, bueno, sabemos que es dentro de todas las endocrinopatías más frecuentes en el canino. La ecografía, si bien se utiliza como parte del screening de todos estos pacientes, en realidad no debe tomarse como un, digamos, estudio de tipo confirmatorio. ¿Y para qué nos ayuda la ecografía entonces? Y yo creo que esto es lo más importante. La ecografía lo que ayuda es de alguna manera evaluar a estos pacientes y sí poder determinar si yo tengo un síndrome de Cushing que es dependiente del adrenal o es dependiente de la hipófisis. Entonces ahí es lo que yo quizás, sí, la ecografía acá sí puede llegar a tener una utilidad muy grande. Obviamente que, como dijimos anteriormente, vamos a tomar el punto de referencia, o sea, el tamaño, que sabemos que es nuestro tamaño más confiable. Y lo que sabemos es que obviamente un adenoma, ya sea micro o macroadenoma, lo que produce es una hiperplasia adrenal bilateral. ¿Eh? Acuérdense que el feedback negativo, por más que el cortisol, obviamente que está aumentado y trata de decirle a la hipófisis no produzcas más ACTH porque ya hay suficiente, trabaja de alguna manera en forma errática o mal y entonces continuamente produce ACTH. Bueno, acá un poco de lo mismo. Entonces lo que vemos son glándulas, bueno, algunas muy grandes, pero mantiene digamos, de alguna manera la forma. Vemos la coma, vemos el 8, ¿sí? Y lo que de alguna manera nosotros hacemos es de alguna manera establecer que si bien las glándulas están, digamos, las dos con una forma conservada, están grandes. Eso es lo que vamos a tener. Acá es lo que un poco les decía en cuanto a la forma, ¿sí? Se hacen con esos ángulos más abiertos, más redondeados. Y obviamente que el tamaño, ya les digo, nuestra evaluación va a ser mucho más en los ejes cortos. Vamos a hablar un poco ahora de esto en donde también hay un aumento, digamos, de ACTH, pero no es por la hipófisis. Entonces tenemos que saber que hay tumores que producen o tienen una producción bastante parecida al ACTH, con lo cual van a producir la misma situación que vimos anteriormente. Y acá tenemos tumores pulmonares, tumores como vimos de intestino, pancreático, de tiroides. Todo esto va a producir algo parecido a la CTH que nos va a llevar a también a tener las dos glándulas adrenales agrandadas. Este es un paciente, en realidad, que cuando yo lo fui a ver estaba en muy mal estado y lo primero que veo en realidad es esto. Esto estaba en mesogastro, en lo que sería el área de proyección del páncreas. Y lo que vamos a ver era que tenía como parte de calcificación y por suerte uno ya cuenta con el Doppler se logra meter en una zona en donde no está calcificada y logro ver que tiene vascularización.
Bueno, y un poco lo que el otro día escuchaba una charla que lo que decía es que se busca lo que se conoce y se encuentra lo que se sabe. Y eso es, yo creo que esto sí. Yo la verdad que cuando lo vi dije, es una glándula adrenal. Una glándula adrenal, una glándula adrenal. Y después seguí haciendo la ecografía y busqué a las glándulas adrenales. Y me di cuenta que no era una glándula adrenal lo que estaba mirando. Y que ambas glándulas adrenales era un caniche que tenía, yo creo que no tenía ni 2 kilos, porque, bueno, además estaba en muy mal estado. Entonces el animal, la verdad, y se palpaba esto, realmente se palpaba. Eh, y entonces la doctora de hecho lo palpaba y mandó la ecografía en realidad por una tumor, entonces se encontró esto. Y la conclusión es que este tumor, que probablemente podría llegar a ser del páncreas, lo que estaba produciendo era a su vez un aumento de las glándulas adrenales. Y llevaba ese cuadro típico de un animal con un hiperadrenocorticismo. La realidad es que este paciente lo quería llevar a la facultad. Cuando le expliqué a la doctora lo que podía llegar a ser la producción de ACTH ectópica, es como que me miró como diciendo, qué delirante que está esta persona. Y la verdad que no pude convencer a nadie. A este animalito lo llegué a ver 2 veces más. Y siempre me da una pena terrible ver a este animal. ¿Y por qué? Porque muchas veces dicen que sacado este tumor, el cuadro digamos, del síndrome de Cushing se puede resolver, porque recuerden que esto es lo que está produciendo la CTH. Y un poco hablando de lo que les dije anteriormente, se busca lo que se conoce. Entonces hay un trabajo que realizó el Hospital de la Facultad de Veterinaria, un trabajo por el doctor Castillo, la doctora Blatter, Pablo Hall, en donde ellos encontraron que había un tumor neuroendocrino y lo que tenía era un síndrome de Cushing por ACTH ectópica. Y la realidad es que yo el caso que vi también pensaba que era lo mismo, que era un tumor capaz hasta de mesenterio, que ni siquiera podía llegar a ser de páncreas, o sea que para el animal era muchísimo mejor pronóstico y que podía llegar a resolverse. Pero bueno, la realidad que no fue posible llevarlo y bueno, tengan en cuenta entonces eh, que se describen varios tumores que puedan producir esta hormona o este producto similar a la CTH y da, digamos, estos síndromes de Cushing que uno lo llama de ACTH ectópica. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, levanten dedo, bajen dedo, si quieren, si no sigo. Sí, ¿Cómo? ¿Sí? ¿Vamos que para sí se arriba? entiende. Perfecto. Sí, Eh, entonces volvemos a poner esto que es bastante odioso, que también tenemos que entender que no vamos a tener al 100% de los pacientes. Y con lo cual, cuando yo encuentre unas glándulas adrenales normales, si el animal eh, da para que sea síndrome de Cushing, la realidad es yo lo que siempre digo es, ¿por qué no lo vemos de acá a 2 meses? Porque a veces pasa eso. Y uno lo ve en realidad cuando después la realidad es que yo trabajo mucho con veterinarias que me facilitan toda la historia clínica. Yo la verdad que fui casi 15 años clínica. Así que la clínica en realidad a mí es como que siempre me gustó muchísimo, más allá de las imágenes,
siempre fui muy de interesarme en el caso clínico, y la realidad es que uno a veces ve que capaz una glándula medía normal y la otra medía grande, y pasado capaz los 2 años ya tengo las dos bien grandes. Eh, y, y bueno, eso capaz a veces uno le puede decir, bueno, fíjate otros estudios de laboratorio, o si no, hagamos la ecografía de acá a 6, 7 meses y volver a medir las glándulas adrenales. Bueno, ¿qué otras cosas voy a ver en estos pacientes? La realidad, nunca me voy a olvidar que la doctora Graciela Seo decía, si yo veo algo de esto, sí o sí, ese paciente no se va sin yo verle las glándulas adrenales. Y ella en ese momento, obviamente que hacía las ecografías, no con los equipos que usamos actualmente, veía con otros equipos en donde realmente el reto de buscar las glándulas adrenales era bastante grande. Entonces, yo ya sé que cuando yo vea alguna de estas, digamos, otros hallazgos o como que son pacientes distintos, yo en realidad ahí sí lo que les digo, bueno, ya no dejen de mirar las áreas de proyección y buscar las glándulas adrenales. Dentro del hígado, lo más característico es que estos pacientes en general en realidad son pacientes que son fáciles de ver por ecografía, porque también tienen un hígado grande, un hígado que en realidad, como vemos acá, bueno, tienen una grasa también bastante importante, tienen con un aumento de la ecogenicidad, se llega a ver cierto grado de atenuación de los ecos posteriores, mantiene, uno puede llegar a ver el diafragma, pero hay una atenuación de los ecos posteriores. Entonces yo sé que estos pacientes van a cursar también con depósitos de grasa a nivel del hígado. La vesícula biliar en general son pacientes que van a tener la presencia de barro biliar. Un poco lo que se van a ver es calcificaciones ectópicas, que puedo ver diferentes, sobre todo en los riñones. Bueno, yo ahora en general siempre que veo litiasis en vejiga trato de ver las glándulas adrenales. Y otros hallazgos son atrofia testicular, bueno, ya obviamente retinopatía, obviamente no la vamos a ver por la ecografía abdominal, pero bueno, saber que también estos animales cursan con retinopatía. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que son animales que tienen una situación de hipercoagulabilidad, es decir, que pueden llegar a formarse trombos en los grandes vasos y también infartos. Lo que vemos acá, esta era una paciente gigante, bueno, además su condición hacía que era súper obesa. Llegué a ver la aorta y la realidad son estas situaciones cuando uno ve estos perros gigantes, obesos, que jadean en forma continua. Uno dice más, sí, si veo las adrenal, las veo, y si no paso por el lugar. Pero cuando llegué a la aorta, vi este trombo, que uno lo que ve es o sea, el trombo lo que uno va a ver es un material ecogénico dentro de la luz, y obviamente que con el Doppler lo puede evaluar mejor. Obviamente que cuando vi este trombo en aorta, ya ahí decís, bueno, no podés ser tan mala persona y no medirle las adrenales a este animal. Así que esta situación también, y los trombos lo que dicen que es cuando es por esa situación de una alteración en la coagulación, se forma más en la aorta. Entonces, tengan en cuenta, y la realidad es que este pobre animal tenía las adrenales grandes. Era un animal que venía también boyando medio para un lado y para el otro.
Entonces ya cuando uno ve un trombo en la aorta, bueno, vamos a verle las adrenales. Y la realidad es que este animal tuvo las adrenales grandes. Situaciones de infartos. Este es, créase o no, es un vaso. Es un vaso que cuando vayan a ver, el primer paciente que vayan a ver ustedes con síndrome de Cushing, lo que van a ver es que es un vaso que no parece un vaso, pero es un vaso. Y son vasos que en realidad son muy chiquitos, muy hipoecoicos, con una disminución de la ecogenicidad en forma difusa, y lo que se ve acá son que tiene todo un puntillado hiperecoico. Entonces, esto también, yo de alguna manera lo menciono, pero tengan en cuenta que esto también se ve en este tipo de pacientes. Como dijimos anteriormente, la atrofia testicular. Sí, sí. Mira, bueno, vos sabés que lo busqué mucho tiempo y no lo encontré exactamente qué sería. Lo que en mi opinión es que es, sí, tal cual, un puntillado que, no sé si son áreas de infarto, pero es un puntillado que lo vas a ver que es muy característico. No sé si son mineralizaciones, yo lo tomo como también de Es como una vasculitis también, ¿no? una Dicen que es una vasculitis vasculitis, crónica. o sea, en realidad la bibliografía no lo encontré nunca, pero es un vaso que es muy característico. Sí. Claro, puede ser. Microfibrosis, así se describe, ¿Se ¿sí? me escucha bien a mí? Sí, yo ¿Hola? te escucho bien, yo te Ah, escucho bien. perfecto, perfecto. Bueno, entonces este vaso lo vas a encontrar, como te dije antes, el hígado también es bastante característico. Y otra cosa que es bastante, bueno, lo que vemos acá, vesículas en realidad que obviamente van a tener que medir el volumen. En estos pacientes sí es imperioso medir el volumen para determinar qué es lo que decíamos un poco, y siempre van a ver que es lo mismo. No es que valoramos una característica sola, valoramos todas las características y en función a eso determinamos nuestra conclusión. Entonces, para ver que esta vesícula realmente no esté complicada, no solo voy a ver el barro, voy a determinar el volumen, voy a ver toda la grasa de alrededor, o sea, voy a ver más cosas. Pero bueno, en estos pacientes sí tienen que tener en cuenta que hay mucho barro biliar. Esta es otra característica. Esto sí está en la bibliografía, hay un trabajo muy lindo que habla del aumento de la ecogenicidad del páncreas. O sea, son esos animales que tienen un aumento de la ecogenicidad pancreática. Y uno dice, ¿es una pancreatitis? No es una pancreatitis. Y ahí lo mismo que lo que venimos hablando. Voy a ver el tamaño, voy a ver los contornos, pero yo sé que en estos pacientes puedo tener en condiciones y entre comillas ahí casi normales, porque no son normales, porque tiene una enfermedad de base, pero en condiciones o debido a esa condición de un hiperadrenocorticismo, el páncreas va a ser con un, digamos, aumento de la ecogenicidad. En este, digamos, paper, que habló que habla mucho del tema del páncreas, lo que dice es que el puntillado es extremadamente fino. O sea, más allá de un aumento, lo que se ve es que el puntillado es fino y es homogéneo. Y esto sería más que nada debido a su condición de un hiperadrenocorticismo. Acá, bueno, hay otra imagen del páncreas, ¿sí? En donde, bueno, lo que vemos, los contornos no están mal, el tamaño no está mal, el aumento, no hay un aumento, pero la condición que tiene es que hay un aumento de la ecogenicidad. Bueno, y ahora sí, lo que vamos a ver es esto que yo la verdad que lo vi en algunos pacientes en donde, más allá de ver las dos glándulas adrenales grandes, dentro de todo manteniendo la forma y los contornos, lo que uno veía
es que esas dos tenían nódulos, ¿eh? Yo lo que veía es que había nódulos, de hecho, bueno, están medidos. Y lo que tienen que tener en cuenta es que los pacientes con una alteración a nivel de la hipófisis muchas veces pueden presentar este patrón de nódulos hiperecoicos, ya sea único o múltiple. Y esto, al menos en el último libro de Fuminaya, lo que habla es de una simetría que daría la apariencia de una simetría adrenal equívoca. Es decir, que uno puede pensar que esto se debe a un trastorno propio de la adrenal, pero en este caso, este paciente Telmo en realidad después fue a resonancia y se le encontró un microadenoma. En realidad, esto es lo que uno podría llegar a llamar como una simetría adrenal equívoca. Es decir, uno pensar que el problema está en la adrenal que tiene nódulos y no, acá se debe a que digamos, el problema digamos, de tipo central llevó a este aspecto. Y esto es un poco, digamos, como digo yo, la excepción a la regla. O sea, uno esperaría encontrar a todas las adrenales aumentadas de tamaño con el resto de los parámetros conservados, pero acá lo que vemos es que hay estos nódulos que están, digamos, de alguna manera produciendo una alteración de la glándula adrenal en sí. Pero bueno, esto hay que tratar de no confundirlo. Bien, seguimos. ¿Alguien tiene, bueno, entonces lo que digo yo, que en el caso de los caninos, y por eso a veces la gente se pone, y tiene la adrenal grande, uno lo que tiene que tener en cuenta es que va a evaluar las dos glándulas y que en realidad en función a eso, en función a cómo veo las dos, y por eso yo a veces cuando la gente se pone pesada le digo, bueno, no, pero mire, hay que hablar, hay que ver la otra. No puedo decirle si no veo la otra. Porque lo que vimos en este primer capítulo es cuando yo encuentro las dos glándulas adrenales grandes, ¿sí? En donde me hace sospechar más que nada de un problema de la ACTH. Lo que vamos a ver ahora es cuando yo encuentro una glándula alterada y una glándula conservada. Y acá lo que yo voy a ver es que vamos a tener digamos, masas o nódulos en la glándula adrenal. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy obviamente, a poner en primero es que voy a tener acá todos los pacientes que son con síndrome de Cushing independiente a la ACTH. Es decir, acá la hipófisis está bien, lo que tengo, digamos, es algo a nivel adrenal que produce mucho corticoide. Y dentro de esos tumores adrenales, lo de mayor presentación es el carcinoma y el adenocarcinoma. Otra situación, sí también tengo que entender que sí puede haber una condición benigna, que es un nódulo a nivel adrenal que produce, es decir, funcional, y que produce corticoides también de una manera, digamos, como errática, alocada. Y acá voy a tener también todo esto. ¿Y qué son? Tumores que no van a producir corticoides. Entonces son tumores de médula, que son el feocromocitoma, el ganglioblastoma o el neuroblastoma. Entonces todo esto lo que me va a dar es que yo vaya a tener lesiones focales o masas en la glándula adrenal.
¿Se entiende? Entonces, esto es lo que vamos a ver, digamos, en este capítulo. Bueno, para que se den una idea, y vamos a ver primero una filmación, esto es la situación que vamos a ver. Entonces, ahí es lo que estamos buscando. Aorta, esta era la izquierda, así que esta es la aorta. Lo que van a ver acá que aparece chiquitito, que son... ¿Nadie? Esa. Bien. Ahí aparece. Y esto entonces, lo que yo puedo decir, y ustedes, si yo les digo que es la izquierda, ¿qué pueden decir? ¿Cómo la pueden describir? Muy bien. Bueno, yo te digo, claro, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces puedo decir que está deformada, ¿sí? Entonces puedo decir que está deformada. Este era un animal que estaba súper mal, súper mal. Era un pitbull. Yo la verdad que ahora todos mis pacientes, casi todos, con problemas de Cushing son pitbull. No sé por qué, pero Ah, son pitbull. sí, sí. ¿Para vos también? Antes no Antes eran eran los solo los, pitbull, eran antes todos eran solo los caniches. caniches, ahora son los caniches y los pitbull. Vamos a tener que hacer un libro ahora de historia de la ecografía. Sí, sí, sí. Evolución. Evolución histórica de la ecografía en Sí, veterinaria, ya tengo el nombre. sí, sí, Bueno, porque sí. antes la verdad que el pitbull no venía para para las adrenales. Sí, Y ahora vienen, son animales gigantes, son animales que están súper mal. Uno la verdad que sí, los mira y apenas pueden mover esa estructura, porque en realidad la verdad que ven esa panza gigante, pero las patas, dicen, no existen. O sea, no pueden sí, ni mover esa estructura. Y yo la verdad que cuando vi este paciente, que ya en realidad venía también, la realidad es que es una enfermedad en donde la gente no considera que tiene un paciente enfermo. En realidad ustedes también tienen que entender que estos pacientes llegan tarde, yo creo que porque no consideran que tienen a un paciente enfermo, porque ustedes le dicen, toma agua, ¡ay, sí, un montón! ah, sí, Y piensan sí. que eso está Esa es la bueno, típica. y vos le decís, no, no está bueno, pero ellos están muy contentos de que el animal se está hidratando mucho y no sabe lo Exacto. bien que me hace el pis. No Sí, sabe sí, lo bien. Y usted dice, ay, Dios mío. Y comen un montón. Este animal come un montón. sí, Y son esos pacientes que pobre, nadie las considera como pacientes. Y es terrible porque cuando llegan, y yo miraba a ese animal y lo único que se me ocurría pensar era, esta lesión tan pequeña, tan insignificante, que haga semejante bolonqui, realmente esto es terrible. Pero cuando vino este paciente, la realidad, el veterinario me miró con cara como diciendo, ni me digas que operar esto porque esto ya... Y no, no tiene solución. Pero bueno, esta es la situación en la que vamos a ver. Y como esto, bueno, bueno, este ya lo vimos. Eh, en realidad son de presentación unilateral. Como decimos ahí, pueden ser las masas estas pueden ser benignos y malignos. Y acá se me olvidó algo de poner que pueden ser funcionales o no. Es decir, que ustedes pueden llegar a ver tumores y no ver, digamos, al paciente con síndrome de Cushing. ¿Se entiende el concepto? Y un poco acá es lo que uno empieza a tener en cuenta, que hay tumores eh, productores y hay tumores productores pero de otras cosas, en donde no van a, de alguna manera, a tener el síndrome de Cushing, van a tener otra situación, otra, digamos, es otro paciente.
Y también esto que yo creo que se nos olvida a casi todos, es que saber que los tumores pueden ser primarios, pero también pueden ser metastásicos. Y dentro de los metastásicos, a nivel de la glándula adrenal, tenemos, acuérdense, que el linfoma y el melanoma. Así que bueno, estos son un poco todos. Bueno, esto acá de la doctora Gabriela Oribe. Entonces sí, yo lo que veo que ya hay una glándula que está alterada, su forma, sus contornos, está aumentada de tamaño. Acá es otra, ¿sí? Acá hay otra que tiene un nódulo. Bueno, esta también muy parecida se ve heterogénea. Entonces, todo esto yo lo voy a mencionar en el informe. Y ecográficamente, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar cuando veo una glándula, ya sea por síndrome de Cushing o no, pero yo cuando veo una glándula adrenal alterada, ¿qué voy a tener que evaluar y qué voy a poder decir? Más que nada, yo creo que está resumido en esta slide. O sea, yo lo que voy a poder decir si tenés una lesión que es agresiva, es decir, que es de malignidad, y voy a poder decir si es funcional o no. Y ahora vamos a ver ecográficamente cómo vamos a contestar esto. O sea, yo voy a poner en el informe probablemente de tipo o de una conducta agresiva y probablemente funcional o no. ¿Qué es lo que yo voy a, al menos lo que yo pongo cuando puedo tener esa idea? Las características de malignidad, y me apuro un poquito porque si no a las 4 no vamos a terminar, las voy a tener. ¿Qué voy a ver en esa glándula alterada? El tamaño, la vascularización, la presencia de hemorragia, la invasión en tejidos adyacentes y la presencia de metástasis. Yo cuando veo una glándula adrenal alterada, voy a tratar de ver si no hay estas cosas. Más allá del tamaño, voy a tratar de evaluar todo esto. Y ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, esto es un cuadrito que uno antes es como que se lo fijaba acá, se lo pegaba, como digo yo, que los ecografistas tenemos todos los post-it acá, y vamos sacando adrenales, vamos sacando uno. Lo que sabemos, digamos, antes lo que se decía es que cuando la lesión es menor a 2 centímetros, lo que yo puedo decir es que es, digamos, algo, digamos, benigno. Lo que es más de 4 es maligno. Entonces, esto es lo que quizás yo voy a tener que sí apoyarme en el tamaño. Primera cosa. Antiguamente lo que se creía es que las calcificaciones en sí eran de tumores. Estos son tumores benignos, tumores malignos y la hiperplasia. La hiperplasia en general no iba a tener calcificaciones y las calcificaciones en un benigno podía estar ausente o presente y en un maligno estaban siempre presentes. Con respecto a la invasión vascular, obviamente que la hiperplasia siempre va a respetar la vasculatura, lo mismo que el tumor benigno, y el maligno no, o sea, va a haber una invasión vascular. Y obviamente que la metástasis, ya sea local, no va a estar presente en ninguna de las dos y sí en la U. Y ahora lo que vamos a ver es esto, que son situaciones en donde uno, la verdad que el animal viene caminando, uno no lo puede creer, pero el animalito llegó caminando a hacerse la ecografía, lo más bien, y uno encuentra esto. Bueno, ni siquiera el Doppler color, o sea, esto era
la vena cava, en donde se veía que en forma intraluminal tenía, digamos, un eco en masa, ecogénico. Y miren lo que mantenía bastante, la adrenal no se la veía tan terrible. O sea, yo creo que la adrenal no estaba tan mal, pero después de ver esto, obviamente que uno esto ya de alguna Sí, estaba manera mal. estaba re mal, sí. Estaba re mal. Sí, evidentemente sí. Decí que yo hice la ecografía ya con este tipo de, digamos, de evolución, porque creo que Claro. de otra manera hubiera puesto algo. Entonces, acá vamos a hablar un poco de lo que ahora sí capaz piden mucho más, que es el Doppler adrenal. Si bien, como vemos en la bibliografía, también nos dice que la sensibilidad es de un 88%, y el 88% es para la vena cava caudal. O sea, es ver alteración a nivel de la vena cava caudal. La realidad es que además de la vena cava caudal puede estar invadiendo otra vasculatura, y que como vimos que la vasculatura es bastante importante. Pero la sensibilidad cae mucho cuando tengo que valorar las renales, las adrenales y las frénicas abdominales. Dentro de lo que más invade una vasculatura es el feocromocitoma y también es el adenocarcinoma. Y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que cuando los trombos lo veo más en la vena cava, yo considero que más es una invasión tumoral. Y cuando lo veo en aorta, como les mostré en la foto, digamos, del capítulo anterior, digamos, de las adrenales, las dos grandes, se debe una alteración en la coagulabilidad, ¿se entiende? Y ahora vamos a ver otro. Bueno, las cosas son muy dramáticas acá, ¿eh? Siempre lo van a ver así. Muy dramático, uno le pone el Doppler y igual, si bien sabe que por acá está discurriendo algo de sangre, por ejemplo, el grado de alteración a nivel de la vena cava era terrible. Y ya les digo, y son pacientes que vienen caminando. Bueno, lo que dijimos es que siempre vamos a tratar en lo posible de valorar en el corte transversal con el modo color. ¿Sí? Siempre que hagamos un Doppler adrenal, lo que yo me voy a poner a evaluar mucho es en el corte transversal. ¿Por qué? ¿Y por qué con el Doppler color? Porque los trombos, ni bien, o las invasiones, ni bien comienzan, pueden no llegarse a ver en el modo B. Y lo vemos ahí. Acá lo que vemos es que, bueno, sí estaba la vena cava, y ahí vemos que parte sí se pintaba, pero parte no. Y la parte que no se pintaba estaba llena de neovascularización. ¿Sí? Así que uno lo que en realidad ahí dice, más que un trombo, dice una invasión vascular. Bueno, y otro también, lo que uno ve es lo que es material, digamos, o ecogénico a nivel del gran vaso. Otras situaciones que para mí podemos llegar a tener es esto que se ve en retroperitoneo, que es la presencia de líquido libre. Lo que van a ver es que se va a ver en relación al riñón, ¿eh? Y lo que vamos a ver es este líquido libre, ¿eh? Obviamente que es sangrado, es hemorragia, ¿eh? Entonces, era la masa que uno veía,
y pegado al riñón lo que se veía es que había como un sangrado. Y todo esto, digamos, lo que a mí me hace es siempre apoyar la idea de algo de tipo maligno, más allá del tamaño. Bueno, la foto acá no da el tamaño, pero es grande. O sea, la presencia de hemorragia siempre habla de algo de tipo maligno. Y este es un animalito que vino a la consulta, ya uno cuando lo veía era... ya lo veía y la sospecha era de síndrome de Cushing. En realidad el animal entra por consulta de síndrome de Cushing cuando se le hace la ecografía. Bueno, van a ver que siempre yo trato de tener a la aorta ahí y lo que se veía era esto. Y la dueña me dice, no está respirando bien. Desde hace unos días no respira bien, entonces en realidad yo lo que iba a ver mucho, iba a ver si buscaba el tromboembolismo pulmonar. Yo nunca pude ver, porque bueno, también se describe dentro de lo que es el síndrome de Cushing, el tromboembolismo pulmonar. Entonces en realidad dije, bueno, este es la foto de tromboembolismo pulmonar, y la realidad es que, bueno, para el dueño, digamos, para el perro, la verdad que fue, porque en realidad lo que se veía, yo sospechaba sea de metástasis, ¿sí? A nivel pulmonar. Y es lo que en realidad se confirmó. El animal tenía un adenocarcinoma y había producido metástasis. Después también sacaron radiografía y sí. Obviamente que entre el tamaño y la presencia de esto, uno le dice al veterinario, mira, probablemente esto no sea nada bueno, esto sea algo realmente malo. Entonces, como dijimos un poco, en cuanto a decir, yo no voy a poder decir, no, tenés un adenoma o no, tenés un adenocarcinoma. Lo que yo le voy a poder decir más que nada al veterinario es, tenés una masa de tanto por tanto. Yo a partir ya de los 2 centímetros digo que puede llegar a ser maligna. Pero si veo todo lo que vimos anteriormente, apoya la situación de malignidad. Y otra cosa que habla mucho la bibliografía es si yo puedo dar, si la ecografía puede dar una noción de la funcionalidad. Es decir, sobre todo para esos pacientes en donde se sospecha del síndrome de Cushing y yo puedo llegar a decir, sí, esta adrenal que está mal probablemente tenga un aumento del cortisol. Lo que yo voy a tener que tener en cuenta es la otra adrenal, es decir, la contralateral. Y lo que la bibliografía habla, que puedo llegar a decir que sea de tipo funcional, cuando la contralateral, o decir la más pequeña, su diámetro sea inferior a 0,5. Y estos son 2 casos en donde, como vemos, no son gigantes, sí son adrenales alteradas, no les voy a decir. Y lo que yo hago sí es medir la contralateral. Que bueno, esta era una derecha, esta era la izquierda, y lo que yo trato es de medir el eje corto. Y ahí, bueno, lo que le puedo decir al clínico, bueno, mira, la realidad es la contralateral a la que tiene la masa o el nódulo, la verdad mide por debajo de 0,5, puede que la lesión sea de tipo funcional. Y acá está otro caso en donde tenía otra, digamos, glándula. Bueno, como ven, no son tampoco algo tan dramático, pero bueno, y la contralateral también medía por debajo. También el libro de Fuminaya, que digamos dentro de todo es lo último que se publicó en ecografía, también habla de este valor, de 0,5. Entonces, un poco para terminar, bueno, acá hay otros 2 casos, o un poco para terminar, lo que yo voy a decir cuando
tenga, por ejemplo, acá lo que yo veo es una deformación, veo una glándula heterogénea con una imagen nodular en el polo caudal. Esa imagen nodular, bueno, mide 1,58. Ya le digo que, bueno, por el tamaño podría llegar a ser un adenoma, una hiperplasia. Y lo que yo veo es que la contralateral es el diámetro, digamos, el eje corto es por debajo de 0,5, o sea que esta lesión que está acá sea de tipo funcional. Bueno, lo mismo en este caso. Exactamente lo mismo. Se veía una deformada, con una heterogénea, con una imagen nodular, se busca la otra. Bueno, acá es lo que yo les digo, ¿no? Que para una veo con el lineal, pero para la otra me cuesta mucho, entonces busco la línea, el microconvex, y acá esta medía menos de 0,5, entonces es probable que esta lesión sea de tipo funcional. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces lo que vimos son cuando tenemos la situación en donde tenemos las dos glándulas adrenales grandes, pero están conservadas en lo que respecta a su forma y contorno. En el segundo capítulo vimos cuando tenemos alguna de ellas alteradas. Entonces lo que podemos ver es qué rasgos tengo que evaluar a la hora de poder acercar a un diagnóstico de malignidad y poder también ver la contralateral a título más que nada de decir, bueno, la contralateral la veo chica, o sea, es decir, que esto puede llegar a ser funcional. Y ahora vamos a ver si ya para terminar lo que sería perros, vamos a ver ahora que para mí es lo más difícil, que es cuando tenemos, ¿y acá qué esperan encontrar? A nivel No ecográfico. encontrarlas. Sí, exactamente, no encontrarlas. Pero bueno, hay situaciones en donde realmente, porque van a ver que estos pacientes, bueno, yo no hago mucho emergencias, así que es verdad que a veces zafo bastante de esta situación. Pero son situaciones un poco de emergencia, porque van a ver que vamos a y te dicen, a ver cómo están las adrenales. Y vos decís, sí, mirá, si sospechás de una Addison y tengo un buen día, las voy a encontrar, pero si tengo un mal día, no. Entonces, vamos a ver esta situación en donde las dos glándulas adrenales están chiquitas. Y lo que yo voy a saber es que ya, como digo yo, voy a buscar algo de menos de 0,4. A ver, entonces, hay que ponerle muchas ganas a esto. La realidad es que por etiología, lo que se habla y lo que la bibliografía indica, quizás esta sea la causa, tanto en humanos como en perros, la causa sea trastornos inmunomediados. Esta situación ocurre en humanos también, y lo que se produce son trastornos inmunomediados que llevan a una destrucción de la corteza de la glándula. También en veterinaria se postula infecciones parasitarias, bacterianas y atente al piojo, que el toxoplasmosis también. Lo que yo voy a tener es que se produce una destrucción de la corteza y por lo tanto va a haber una menor producción de las hormonas. ¿Y esto qué me va a llevar? En realidad, fundamentalmente lo que vamos a ver es que hay una falta de mineralocorticoides y lo que se produce es un aumento del potasio y se pierde mucho sodio.
se pierde mucho sodio y mucha agua y se retiene el potasio. Y lo que vamos a ver es esto desde el punto de vista ecográfico. Ya les digo, son pacientes que ante una situación de estrés pueden caer a la veterinaria. Y entonces a veces son situaciones un poco más dramáticas. En general dicen que son muy episódicas, entonces después al otro día el animal se repuso, estuvo bien. Son situaciones en donde el dueño capaz deja al animal en una guardería y ahí se desencadena un bolonqui. Pero ecográficamente lo que sí me va a apoyar la situación es el ver glándulas ecográficas. La bibliografía lo que habla es de glándulas por debajo de 0,3. A modo histórico fue una de las primeras endocrinopatías en humano y esto se debió a que la tuberculosis producía la destrucción de la glándula adrenal, de la corteza adrenal. Y lo que vamos a ver es esto. Son estos casos en donde, ay, no me puedes hacer una ecografía de urgencia y uno se quiere decir por qué dije que sí. Claro, viste que estás ahí casi a Sí, subirte sí, al sí, auto y sí, decís qué lástima, ¿no? Y cuando vos empezás a hacer la ecografía, mirás y decís, ¿qué sospechas? Un Addison, te dicen, sí. anda. Y jadean, tienen taquicardia, se mueven, no las encontrás, son chiquitas. Todo eso Bueno, pasa son, cuando decís, bueno, dale. sí, y yo en un minuto estaba arriba del auto. Pero Sí. bueno, son estas situaciones en donde miren lo que es la adrenal. Ahora la van a ver en vivo y en directo. Pero imagínense en que esta es la frénica. Entonces dicen, ahí no quedó nada. No hay adrenal. Y ahí la vamos a buscar. Y ahí lo que les digo es que siempre la vasculatura es la gran aliada. Y es esa cinta en donde la vasculatura es más ancha, o sea, la vasculatura frénica es más ancha que la adrenal. Ahí quedó un poquito de médula y para de contar, ¿sí? Y esta slide quiero que la vean. Obviamente que la ecografía, a ver, la ecografía solo me va a decir si tengo adrenales, bueno, me va a decir si tengo adrenales pequeñas y ya les digo, si tengo un buen día y con un buen equipo y un paciente que colabora, bueno, todo ayuda a encontrar. Esta es la derecha que no mantiene la forma, eso es nada, y esta es la izquierda. Pero quizás un poco, y quiero que vean dos números, un poco a mí los números me gustan como para no sentirme tan mal en la vida. Y tienen que tener en cuenta que el 90% de la función adrenal tiene que estar alterada para darse esta condición. Que los signos clínicos un poco son, o sea, a ver, un poco viene por también por nefrología o también viene por cardiología, ¿no? Cardiología a veces también llega primero al diagnóstico porque hay una alteración en el electro y también viene por rayos. ¿Por qué? Porque ven un corazón pequeño, una aorta también como descendida. Entonces ellos cuando ven eso, bueno, ahí también, entonces a veces nos vienen un poco, no les digo, pero vienen mucho ya con los digamos, con la sospecha, ya sea, ya les digo, mucho por cardiología, por radiología o por nefrología. Pero como dijo un poco Flor, son esos animales que están como un tiempo, ¿no? Boyando. ¿Por qué? Porque
no se sabe bien lo que tienen, a veces tienen esas diarreas y vómitos que no los explican con nada, a veces tienen esa apatía, esa situación de situación, digamos, letárgica, apática, un estado así de consunción que nadie lo explica. Y entonces se lo pone a estudiar y capaz cardio logra identificar alteraciones más que nada en el electro, o sea, tienen un gráfico distinto y es bastante típico el electro, entonces de ahí es que a veces, bueno, mandan a hacer una ecografía. Y lo mismo pasa con rayos, pero tiene que estar el 90% de la función ya alterada. Y lo que esto también, ya les digo, los números a mí me hacen sentir a veces un poco mejor. Eh, Aproximadamente solo el 56% de los perros con este síndrome voy a tener las glándulas adrenales pequeñas. Es decir, que si las veo y las veo normales, tampoco descarto el cuadro. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Bueno, sigo, ¿eh? Ninguno se me quedó dormido, Sí, ¿no? Bueno, obviamente que lo que les hacen, y bueno, si hay clínicos acá con experiencia, lo que le hacen es la relación sodio-potasio, y bueno, y ahí ya todos un poco de alguna manera relajamos. Y acá también, bueno, ahora no se ve tanto, pero como vamos a escribir en ese libro, que lo vamos a publicar yo y la doctora Flor Salvador, en el de historia de la ecografía en veterinaria, antes se veía mucho Sí, esto que que yo era el... también, ¿eh? Que yo, ¡Ah, Gaby, estás ahí! sí, sí, acá. Bueno, tenemos que escribir un libro, Historia de la Sí. ecografía veterinaria en Argentina. Obvio, Ahí obvio. está. Aunque sea así de chiquitito, pero tenemos que hacerlo ya. No, Eh, no, va a ser ¿No? grande. Antes, y la contando verdad, chicos, anécdotas con los propietarios. bueno, Contando anécdotas de los eso te lo propietarios. dejamos a vos, ese capítulo es tuyo. Y colegas Y también. colegas, Bueno, anécdotas. también. Bueno, antes la verdad que yo les digo la verdad, de cualquier cosa, el veterinario agarraba la triven, daba la triven y ya Claro. estaba resuelto. Y este era un paciente que cayó en la facultad de veterinaria y había sido tratado mucho tiempo con corticoides por un tema de una discoespondilosis y el animal estaba realmente mal. Y dije, bueno, ¿y cuánto le dio, señora? Y me dice, y básicamente 2 años y medio. Claro. Dicen que las adrenales se empieza a achicar a partir de los 4 meses. Eso es para que lo tengan en cuenta, al menos lo que yo investigué en bibliografía. Y teóricamente, si no se dio mucho tiempo, pasadas las 4 semanas de suspendido el corticoide, en la forma correcta, vuelve a tomar, digamos, tamaño. Pero lo que vean, y esto es un poco lo que decimos, que también ya les digo, antes era bastante común, uno veía el síndrome de Cushing idiopático. Es ese animal que parece un síndrome de Cushing y uno dice, ¿qué pasó acá? Y vemos las glándulas adrenales como las vemos en el Addison, ¿sí? La nada misma. Así que bueno, obviamente que acá es el equipo de la facultad que obviamente tiene un lineal, este lineal realmente es muy bueno y bueno, y ahí es lo que se veía. Así que bueno, otro capítulo concluido que es de las glándulas adrenales pequeñas y bueno, y ahora sí, y esto es como digo yo, parte ya del futuro, porque ahora a los gatos hay que mirarle las glándulas adrenales. Así que bueno, lo siento por ustedes, pero es lo nuevo. Eh, y hay que mirar las glándulas adrenales en los gatos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que más o menos las vamos a buscar iguales. O sea, en esto capaz no hay mucha
digamos, diferencia. Lo que sí hay diferencia es que no tenemos ese disformismo entre la derecha y la izquierda, y lo que las vamos a ver es las dos iguales. Las vamos a ver oval o ligeramente bilobuladas, las vamos a ver hipoecoicas con respecto a la grasa que las rodea, y podemos tener, un poco dependiendo del equipo, y yo creo que también del paciente, podemos tener esa, digamos, diferenciación corteza-médula o bien homogéneas. Y esto es importante, y un poco lo mencioné cuando vimos rayos X, en donde en gatos añosos es posible ver mineralizaciones de una manera normal, ¿sí? Nos indica patología. En cuanto al tamaño, bueno, PENIC lo que establece es que el tamaño más o menos 1 a 1,1 en cuanto a la longitud y el diámetro 0,4 a 0,45. Y bueno, y acá es lo que se ve, ahora establecemos también eje corto, eje largo. Acuérdense siempre de tratar de medir los dos en el plano longitudinal, lo mismo que vimos en el caso del perro, ¿sí? Exactamente lo mismo. Bueno, y acá lo que vamos a ver son las adrenales, y acá, como siempre, para que se queden un poco más relajados, lo que siempre nos va a ayudar es la vasculatura. Yo las veo en general un poco más craneal y a veces medio poniéndose arriba de la mesentérica, pero bueno, tengan en cuenta que cuando vean tronco celíaco y mesentérica, arranquen para atrás, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver siempre. Bueno, yo en general en gato empiezo al revés, empiezo mirando tronco celíaco y mesentérica. Y ahí es donde las encuentro, porque ven como que se apoya sobre la mesentérica. Para mí se apoya sobre la mesentérica. La bibliografía dice que no, pero se apoya sobre la mesentérica, y en el medio siempre un poquito así con el cartel, la frénica abdominal, y ya sabemos que es esa, ¿sí? Entonces ya ahí relajamos la mano y como vemos aparece una cierta diferenciación corteza-médula o bien hipoecoica. Entonces, en cuanto, vamos a empezar ahora. Este es un gatito muy, muy, muy viejito, en lo que se veía es un foco hiperecoico, ¿sí? Entonces, cuando tengan esos gatitos muy añosos, bueno, no me voy a preocupar si veo de alguna manera focos hiperecoicos. Recuerden que en gatos es normal. Bueno, y bueno, vamos a empezar, sí, ya para terminar la charla, vamos a empezar con lo que serían las patologías. Y créase o no, el gato tiene también un hiperadrenocorticismo, es decir, un síndrome de Cushing, al igual que el perro. En casi un 80% se va a deber a un dependiente del ACTH. Traté de buscar ACTH ectópica en gato y no encontré ninguna bibliografía que describa si el gato también podía cursar algunos tumores, podían producir ACTH ectópica, y la verdad que no encontré, pero siempre, como digo yo, hay que buscar, ¿no? Hay que buscar. Así que, y yo creo que lo que tenemos, y bueno, y solo un 20 se debe a una alteración en la corteza adrenal. O sea, esto se repite igual que en perro. Lo que tenemos que saber, y para mí esto es lo más importante, es que en el gato se solapan las enfermedades. En el gato es como que muchas veces el hiperadrenocorticismo va acompañado de diabetes mellitus y de insuficiencia renal crónica.
Desde el punto de vista ecográfico, lo que voy a ver es que el hiperadrenocorticismo, como dijimos, puede ser por un problema de la propia glándula o un problema, digamos, digamos, de la hipófisis. O sea, que voy a tener un agrandamiento bilateral simétrico o un tumor adrenal. Y lo que habla es que la ecografía también, al igual que los perros, sirve muchísimo para poder determinar si es algo dependiente adrenal o si es algo dependiente hipofisial. Y lo que vamos a ver, la realidad es que las adrenales están grandes, ahí se ve el tamaño, y yo creo que cuando están grandes es más notoria el patrón corteza media. Este es el único caso que vi con síndrome de Cushing felino. La realidad es que son animales que no son, o sea, no parecen enfermos con Cushing, ¿sí? Lo que habla la bibliografía es que son animales hiperdelgados. Lo único que van a ver es que tienen un poco de panza, pero son hiperdelgados. La atrofia muscular es extrema. El adelgazamiento es terrible y el animal mantiene la ingesta, pero el adelgazamiento es terrible. Y otra cosa que hablan que es muy notoria y que creo que como ecografistas tenemos que tener en cuenta es que cuando veamos estos pacientes la fragilidad del pelo, de la piel es extrema. Y muchos hablan que el solo manipular al animal puede llegar a hacer desgarrar la piel. La piel se ve muy, muy finita, se Muy ven los fina. vasos sanguíneos, bien, Sí. porque es tan finita que se ven todos los vasos sanguíneos Sí. en la Este pancita. animal, la Bien finita. realidad es que se llegó, la realidad se llevó muy tarde, porque yo creo que al igual que lo que pasa en perros, la gente también llega tarde al veterinario. El veterinario arranca y la realidad es que se llegó tarde el animal cuando se llegó al diagnóstico, la realidad es que, y si tienen oportunidad de leer bibliografía de afuera, les pasa lo mismo, que cuando se llega al diagnóstico ya se llega tarde, o sea, ya. ¿Por qué? Porque el animal está en muy mal estado, porque muchas veces está asociada con diabetes mellitus, con una insuficiencia renal severa, entonces ya mucho no hay para hacer. Lo que sí, ya les digo, este animal era llamativa la atrofia, y yo le decía, pero no come, no come, me decía la señora, no sabe lo bien que come. Claro. Bueno. Y este es el otro caso de una gatita que en realidad también, esta no estaba en tan mal estado, yo creo que tenía un poco que ver con una dueña más, digamos, obse, y lo que sí se vio es una masa, en lo que sería la adrenal derecha. Y acá un poco de los pocos casos de los pocos papers que están publicados, de 10 gatos con síndrome de Cushing, 3 tenían masas o tumores unilaterales y y de los 7, y esto también ya les digo el número para que lo tengan en cuenta, de los 7 restantes, solo 3 tenían un agrandamiento simétrico. O sea, que a mí me quedaron 4 gatos en donde yo voy a poner que las adrenales estaban normales, ¿sí? Y un poco es para que ustedes, ya les digo, tengan en cuenta que de esos 10 gatos, 3 tenían masa, 3 solamente se vio un agrandamiento bilateral y 4 no tenían alteraciones glandulares. Bien. Siempre que se identifique una masa, existe la posibilidad que sea una neoplasia,
eh, digamos, las tres posibilidades, que sea primaria, que sea algo que no es neoplásico, o también que sea, y acuérdense de esto, de una metástasis. ¿Por qué? Porque en las glándulas adrenales también se producen metástasis. Los adenocarcinomas en los gatos son los más comunes, y esto también quiero que lo tengan en cuenta. Yo creo que Guadalupe Ranea es la que me contó que ella tuvo un caso de una neoplasia en donde se veía una masa en la adrenal y la gata se comportaba como si no estuviera castrada. Entonces, Claro. tengan en cuenta un poco esto, de que en el gato también, y ahora lo vamos a ver la próxima enfermedad, vamos a ver que hay masas que no solo van a producir corticoides, sino que van a producir hormonas sexuales y aldosterona. O sea, tanto, ustedes se acuerdan que la corteza tenía, digamos, producía o aldosterona o corticoides o hormonas sexuales. Bueno, en los gatos las masas adrenales pueden producir las tres cosas. Acuérdense de las metástasis un poco, y también que tengan en cuenta que los tumores pueden ser funcionales o no, y acá un poco de funcionales lo vamos a ver igual ahora en la próxima, digamos, la próxima enfermedad, pero pueden ser glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales. Con respecto a tumores de origen medular, en el gato están muy poco descritos. Es decir, el feocromocitoma que se origina de esa médula en gatos es raro. No está descrito el feocromocitoma mucho en gatos. Entonces, un poco para recordar en gatos que la producción es alta, ¿sí? Recuérdense que produce aldosterona, produce corticoides, produce hormonas sexuales. La corteza tiene esos tres productos. Y ahora sí, vamos a ver la próxima enfermedad, que bueno, la realidad es que en felinos es la de mayor presentación en las glándulas adrenales. Más que el síndrome de Cushing está la enfermedad de Cohn, que se debe a un aumento en la producción de aldosterona. O sea, lo que se produce es desde esa zona glomerular, ya sea por un tumor o por un tejido hiperplásico, lo que nos va a llevar a producir mucha aldosterona. Y esto lo que lleva es a la aldosterona. Ustedes se acuerdan que la aldosterona lo que tenía es de alguna manera absorber el sodio y el agua y excretar de alguna manera el potasio, ¿sí? Al tener mucha aldosterona, se excreta mucho potasio y se absorbe mucha, digamos, sodio. Y esto nos va a llevar a la hipertensión arterial y a la hipocalemia. Y esa hipocalemia es lo que consideran que es lo que nos va a producir esa situación de paresia, de hiporreflexia, de ese animal que tiene esa, digamos, ese cuello con una ventroflexión bastante característica, que es como ese cuello, digamos, que está como hacia abajo. Puede llegar a tener ceguera. Y lo que hablan también mucho es de la disfagia. ¿Sí? Son animales que agarran el alimento y no lo pueden tragar. Un poco, como vemos, si bien es característica un poco los signos, lo que tenemos es que saberlos.
¿sí? Y entonces, un poco, yo creo que como los ecografistas muchas veces podemos llegar a ayudar en el diagnóstico, ¿sí? Porque si sé todo esto, voy a ir a buscar donde sé que tengo que encontrar algo. Y lo que vamos a ver, o sea, la mayor presentación de esta enfermedad, que es el hiperaldosteronismo, es una masa en el área adrenal, ¿sí? De contornos bien definidos, de ecogenicidad variable y estructura también variable. Entonces, ecográficamente lo que vamos a ver es una masa. Entonces, por eso un poco uno hace hincapié que en el gato es un poco más amplio esto de la masa. ¿Por qué? Porque la masa puede producir más cosas, no tanto corticoides, puede producir también otras hormonas. Bueno, y ya para concluir, este era un gatito que en realidad yo lo ecografié como 3 veces porque tenía diarreas y vómitos severos. La verdad que no le encontraba nada en su aparato digestivo. Y no me voy a olvidar porque acá, bueno, era un gatito que en realidad la dueña era muy obse y me decía, no, no vení. Yo le dije, no veo nada, ¿no? O sea, ya no veo nada más de lo que ya te pude haber dicho. Y era muy obse y cuando voy, y por eso les digo, es eh, que se busca lo que se conoce. eh, yo me pongo a buscar las glándulas adrenales en este animal y las veo gigantes. Eh, y ahí la verdad que la llamo a porque uno, bueno, más allá de ecografista es veterinario, y le digo a la veterinaria, che, ¿y le mediste las tiroides a este animal? Me dice, no. Le digo, mira, me dieron las glándulas adrenales grandes. Puede ser por un síndrome de Cushing o por un hipertiroidismo. Y la doctora mide rápidamente, llama al laboratorio para que midan las hormonas tiroideas, y este animal era un hipertiroide. Y lo que se describe mucho es que el hipertiroidismo va acompañado de un aumento en el diámetro de las adrenales superior a 0,40. Así que bueno, por eso les digo que créanme que yo creo que mucho es que se busca lo que se conoce, y si no se conoce no se busca. Y si no se busca no se encuentra. Lo que habla la bibliografía, y después la verdad que me puse a estudiar bastante, es que estos animales pueden llegar a tener mayor cantidad de focos hiperecoicos en el parénquima. Un hallazgo similar se vio en animales con acromegalia. La verdad, los 2 que yo vi con acromegalia, que ya estaban diagnosticadas su situación, y le busqué las adrenales, tenían adrenales normales. Pero bueno, entiendan que hay otras patologías que acompañan a ese aumento bilateral y simétrico de las glándulas adrenales en los felinos: hipertiroidismo y acromegalia. Y se habla que la cistitis idiopática lo que tendrían es glándulas adrenales más pequeñas. Les debo la foto porque todavía no lo encontré. Así que bueno. Y por último les quería mostrar esto. Es un caso que hace poco lo tuve. Era que una gatita en muy mal estado también, que venía siendo tratada de insuficiencia renal crónica, y todos estaban como que era insuficiente renal crónico, insuficiente renal crónico. La realidad es que los riñones estaban mal, y cuando le hago la ecografía, más allá de mirarle los riñones, le busqué las glándulas adrenales, y en realidad después a este animal se le encontró las glándulas adrenales ligeramente aumentadas, y a este animal se le hizo también el dosaje de hormonas tiroideas, y también dio que era hipertiroide. Entonces, un poco a manera de conclusión, y más que nada para que sepan que el gato hay muchas patologías que se solapan.
y una parece que se esconde detrás de la otra. Y bueno, y yo creo que a veces podemos cambiar, ya les digo, no sé si la historia, pero al menos saber bien en dónde está parado el animal. O sea, si tiene una patología o si tiene más de una. Entonces entiendan que en felino muchas veces, esta la tuve hará muy poco, ¿sí? Ahí está, el mes pasado. Y esta gatita, la realidad es que cuando le encontré las adrenales, le dije a la médica clínica y la clínica enseguida le hizo el dosaje de tiroides y también vio que era un hipertiroidismo, además de su situación severa renal. Así que bueno, en cuanto a hipoadrenocorticismo en felinos, la realidad es que es muy, muy rara. No tengo fotos, todavía no la encontré, pero no descarto que la pueda obtener en algún momento. Así que, bueno, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Que el No, gatito ya quiere comer. ¿qué valor sería el mínimo de espesor en un adrenal de un gato para considerar que esté Acá lo pequeño? puse. No lo puse, pero bueno, yo creo que tiene que ser por debajo de 0,4, que es lo Claro, normal. de 0,3, por ahí por debajo de 0,3. Sí, por debajo. Bueno, no sé si todos se quedaron dormidos, todos están con ganas de irse. No, acá estamos, acá estamos. ¿Están? Bueno, Sí, Estamos. estamos. Yo también, ya estoy en el auto. Es 03 0,3. Ahí está. Es 0,3. en el Bueno, auto. bueno,